Hola a todos, aquí volviendo al ruedo. Bueno, en este momento, aquí haciendo trabajos, adelantando pues clases, ya que estoy en clases virtuales en Derecho. Y toda esta parte sí es bueno como instruirse. He estado copiando mucho por el Word, sacando sentencias, sacando fallos y sacando un poco de todo. Y bueno, también quería hablar como un tema de actualidad, como una opinión personal. Ya el tema respecto a eso, pues mirando ahí un poco pues del coronavirus, de las repercusiones que ha tenido en el mundo y que sigue siendo pues muy duro todo lo que se está atravesando porque primero que todo ya llegamos a los 800.000 infectados, son más incluso. Estados Unidos la semana pasada tenía como 50.000 infectados y ahora ya tiene como casi 200.000. En este momento debe tener por ahí como 185, no sé. La cuestión es que Estados Unidos es un ejemplo claro de un país que minimizó el riesgo por parte de su presidente Trump, que cuando estaba empezando la pandemia ya en China, él no solamente minimizó el riesgo, sino que también empezó a burlarse pues de la situación diciendo que era una gripa pasajera, que no iba a pasar nada. Y la cuestión pues, tanta prepotencia y tanto desafío para que es el mismo pueblo el que sufre. El gobernante no. El gobernante ahí pasa tranquilo en su mansión, en sus en su espacio pues personal que es bien resguardado, bien protegido. Entonces, ellos no sufren nada. El que sufre es la persona del común, del pueblo común. También está mirando la noticia respecto a Venezuela, que se supone que Venezuela está en una crisis económica bien brava. Se supone que Maduro es un dictador. Eso no hay que negarlo. Porque a pesar de estos 6 años de que Venezuela pues medio iba algo bien con Chávez, aunque Chávez también lo atacaron mucho Estados Unidos, pero Maduro se dio mucha papaya, porque ahí empezó con esta cuestión de los colectivos, empezó pues con esta cuestión de dar frente a los chavistas, y la situación fue que muchos venezolanos se fueron de allá, muchos de ellos están aquí pasando también muchas necesidades, muchas cosas porque tienen que sortearse el día a día. De esos venezolanos que critican que son los malos, esos son una inmensa minoría. Y esos eran ya bandidos antes de venirse acá a Colombia. Entonces tampoco hay que discriminar a los venezolanos. Porque hay muchos venezolanos buenos y son muchos. Son serviciales, son buena gente, son muy queridos. Y de verdad se han atravesado una situación pues muy difícil allá. Porque ese país hace 40 años era hace 50 años prácticamente, porque eso fue como en el 70, mediados del 70, eran uno de los países más ricos de Latinoamérica, por todo ese boom petrolero, y justamente esa fue la desgracia, porque no diversificaron en otra fuente alternativa o en otro producto, todo fue el petróleo, lo cual representa por ahí el 95% de todo su presupuesto en importación. Bueno, de todo lo que gana económicamente, todo es derivado del petróleo. Y la cuestión pues ha sido difícil. Y lo más paradójico es que Venezuela, estando en una situación muy difícil, estando pues con un personaje que ha violado la ley como le ha dado la gana, y sin embargo ha tenido un mejor manejo de esta crisis que, por ejemplo, nuestro presidente Duque, que Duque no ha sabido hacer nada bien. Recientemente están mostrando que Duque había empezado a hacer como unas gestiones y todas esas cosas, pero se descubrió que esas gestiones, por ejemplo, que el encabezado grande que aparece en la revista de Semana,
que el gran reto y todo eso había pagado un montón de plata por ello. Eso no es extraño que los gobernantes siempre paguen su dinero. Pues que la cuestión es querer lucir una imagen como de alguien pues honesto, de buena gente, aún en estas crisis económicas, aún en estas situaciones en que la gente de verdad estamos en una encrucijada que no sabemos cómo hacer, porque muchos de los colombianos, diría que por ahí como casi el 50% tenemos trabajos informales, ahí uno rebusca el día a día y esa es la realidad. Por eso también he visto muchos colombianos que aún siguen afuera a pesar de la cuarentena, que se ven ese tumulto de gente en los transportes públicos, en el metro, en el Transmilenio, en todos los sistemas de transporte, en el terminal del norte. Nunca falta pues el desjuiciado que sea de faja, que esos también sí son muy desconsiderados. Pero aquellos que de verdad necesitan sustentarse pues diariamente, por ejemplo el vendedor de tintos que venden todos los días tintos afuera, al menos por ahí 40 años de su vida, y se le ve por ahí de 80 años, pues bien delicado de salud, y siendo pues una persona que está en un riesgo muy grande por toda esa enfermedad, porque eso es la que ataca más que todo a adultos mayores, aunque a jóvenes también a veces da de manera grave, que eso no es una simple gripe como decían pues muchos, y sobre todo aquellos negacionistas que generalmente ha sido el gobierno, los presidentes de otros gobiernos tipo Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, el Trump británico, y casualmente terminó con coronavirus, uno de los que negaba. En todo caso, la cuestión de todo eso es que Venezuela, aún pues con toda esta situación con un presidente que no ha sabido pues manejar esta crisis económica, ha sabido gestionar mejor esta contingencia del coronavirus. Han sabido pues establecer los protocolos para la salud, de que las instituciones médicas den un servicio y una cobertura pues mucho más grande a los venezolanos. Y hasta incluso hay venezolanos que están devolviéndose para allá, porque aquí el sistema de salud es muy deficiente. Recientemente hubo una comunicación de una jefa de enfermeras que está diciendo que están ocultando cifras, que había pacientes, no solamente pacientes ya infectados y muertos, sino que había también enfermeras que estaban ya con los síntomas del COVID-19 y sin embargo no se reportaba para el gobierno. Y casualmente pues la máquina que funciona para detectar todas estas pruebas del COVID-19 se dañó. Y más ilógico aún fue que Maduro, se supone, un país que está en la pobreza, que ha sido muy mal gestionado por Maduro. Y Maduro no solamente en esta situación está más favorecido que Duque, sino que encima viene a decir que va a suministrar y va a prestar 2 equipos para hacer todas estas pruebas del COVID-19. Eso es lo más parado con la vida. No, y uno ve pues de estos países que son contrarios a Estados Unidos, China, Rusia, Cuba. Sobre todo Cuba ha sido lo más admirable del mundo porque enviar a esos médicos y luchar de frente a frente a esa enfermedad, eso sí hay que valorarlo bastante. Independientemente pues de que piense que el gobierno es malo, porque el comunismo tampoco funciona. Pero en esa parte social de la solidaridad se ha respondido mucho mejor que Estados Unidos, que se supone que es la potencia del mundo, que siempre es el héroe en todas las películas, que siempre es el que tiene los más valerosos soldados, médicos, y se está viendo una grandísima falencia en Estados Unidos justo por eso, porque Estados Unidos, mucha gente está sin ser atendida, esos exámenes son hipercaros porque allá el sistema de salud es incluso más nefasto que acá, en Colombia. Aquí la EPS niega muchos tratamientos, pero cuando lo aceptan, pues la EPS asume el costo
Estados Unidos es mucho peor. Porque para empezar, Estados Unidos, todo primero tiene que estar ahí como cubiertos por un seguro médico. Esas aseguradoras médicas que son unas cosas millonarias, impresionantes. Y no solamente eso, sino que estos seguros médicos, en pro de tener más utilidades, hacen un montón de trampas, de ir hacia vacíos pues, legales para desautorizar a la persona que está cubierta por ese seguro, o sea, al usuario, dejándolo por fuera y cobrándole cualquier requerimiento médico. Incluso hay un documental, ya no se me olvidó cómo era este señor, es uno estadounidense, así como estilo como Guillermo del Toro, pero Michael Bay o algo así, no sé, ahorita les digo. Él puso un documental que está denunciando justamente toda esta situación ¿de los qué? Ah, sí, esta situación de las aseguradoras médicas, de la trampa que hacían tan descaradas. Y contaba la historia de un señor que había perdido unos dedos. Y le dijeron, solamente puede reponer un dedo, elija, este o este. El primero por ahí $12,000 y el segundo 60,000. O sea, es tristísimo toda esta situación. Bueno, ya para finalizar, ahí se establece pues, y se ha demostrado pues que en los medios de las crisis son los países menos esperados los que están dando pues la cara y que están ayudando solidariamente para que el mundo esté mejor. Bueno, esto quería hacer como una reflexión personal. Ahí seguiré pues hablando de otros temas. La historia sigo pues avanzando poco a poco. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Ahora sí me voy porque el celular ya está casi que se descarga. Nos vemos.